Soy Eirelin Gómez. Voy a explicar la lámina maestra, uno de los principales postulados de la Escuela Bianco, sexología. Etimológicamente viene del latín sexus, que significa sexo, y del griego logos, que significa tratado o estudio. Es la rama del conocimiento que estudia el sexo, su proceso de diferenciación, su proceso de activación, sus características fisiológicas y alteraciones. La práctica clínica ha hecho posible observar y concluir que la condición orgánica que permite distinguir al varón de la hembra es producto de un proceso de diferenciación que se inicia cuando el espermatozoide se une al óvulo formando un cigoto, mientras que la actividad propia del sexo, función sexual, es producto de un proceso que se inicia cuando se pone en funcionamiento la unidad situación-estímulo sexual, respuesta sexual. Como se evidencia en la lámina maestra, el proceso de desarrollo del sexo es un conjunto de fases sucesivas donde se desarrolla la condición orgánica del varón, de la hembra y sus expresiones, el cual se debe a la conjugación de factores biológicos, psicológicos y sociales. El proceso de desarrollo del sexo tiene tres fases: la determinación, la diferenciación y la expresión. Fase de determinación. Se inicia en la segunda semana después de la fecundación del óvulo y de la creación del cigoto y culmina a las 8 semanas. Dos factores la conducen. 1. Cromosómico del sexo. El factor cromosómico del ser humano posee 23 pares de cromosomas. 22 de ellos son denominados autosomas por ser iguales. El par 23 está constituido de dos maneras, XY o XX, y es denominado par. 2. El factor genético, constituido por miles de genes, siendo los más relevantes para su determinación SR1, WT1, SF1, entre otros, los cuales dirigen el desarrollo de las gónadas indiferenciadas a ovario y testículos. Cuando la configuración es XX, se desarrollan ovarios, y cuando la configuración es XY, se desarrollan testículos. La fase de diferenciación se inicia en la semana 9 con la identificación de la gónada, cuyo desarrollo depende de factores hormonales y de transcripción. Entre los factores hormonales se encuentran la cascada androgénica, el factor inhibidor de Müller, estradiol y progesterona. Dichas sustancias provocarán la diferenciación anatómica genital. Las células de Leydig presentes en la gónada testicular liberan testosterona. Parte de estas se convertirán en desidotesterona, la cual actuará sobre el tubérculo genital, provocando la formación del pene, escroto, rafe y uretra. El resto de la testosterona activará el desarrollo del conducto de Golgi, formándose el epidídimo, conductos deferentes, vesículas seminales y próstata. Las células presentes en las gónadas ováricas secretarán estradiol y progesterona, las cuales actuarán uno sobre el tubérculo genital, provocando la formación del clítoris, labios mayores y menores, el tercio inferior de la vagina y el rafe, sobre los conductos de Müller, provocando la formación de las trompas de falopio, útero y el tercio superior de la vagina. La fase de expresión se inicia al momento de nacimiento y culmina cuando dejamos de existir. Su desarrollo depende de la interacción de los factores fisiológicos propios del ser humano y su interacción con el ambiente. Al nacer somos identificados como varón o hembra. Posteriormente estamos sometidos a un proceso de socialización, el cual comprende el aprendizaje de conceptos, costumbres, valores, actitudes y conductas que están de acuerdo a las normas y costumbres a la cultura en donde nos desenvolvamos. Todos los seres humanos al momento de nacer tenemos una condición y una potencialidad de ser varón, hembra, transexual o cualquier otra variedad. Durante el desarrollo y como producto de la interacción con el medio y la sociocultura, tenemos la capacidad de expresarnos, aceptarnos y adaptarnos.
Proceso de la función sexual. Está constituida por la activación de la unidad situación-estímulo sexual y respuesta sexual. La unidad situación-estímulo sexual lo determinan tres factores. El primero es el administrador y es la fuente de estimulación sexual, persona, animal u objeto. El individuo puede determinar la situación-estímulo a una persona de su mismo sexo, a una persona del sexo opuesto, a personas de uno u otro sexo, que sería una situación bisexual, a objetos o animales. 2. Factor método de aplicación de la situación estímulo sexual. Es la activación de cualquier órgano de los sentidos, del pensamiento, la fantasía o de la memoria, evocaciones. 3. Factor frecuencia de la situación estímulo-respuesta. Se refiere al número de veces en que en un periodo determinado la persona activa su situación estímulo sexual, y son 3. Frecuencia alta, cuando la unidad de tiempo de activación de la situación estímulo sexual es diaria o 2, 3, 4 días. Frecuencia media o moderada, cuando la unidad de activación es de cada 5, 6, 7, 8, 9 días. Y la frecuencia baja es cuando la unidad de activación es de 9, 10, 14 a 15 días. Fase de respuesta sexual. Es toda actividad caracterizada por la presencia de activación del sistema nervioso, la cual se correlaciona con un fenómeno de tumescencia, que es lo que conocemos como la fase de excitación y meseta, de contractibilidad muscular, lo que se identifica como la fase orgásmica, y fenómeno de detumescencia, tanto a nivel genital como extragenital, que es la fase resolutiva. Los factores que determinan esta fase son anatómicos, neuronales, hormonales, vasculares, endoteliales y funcionales.